de depósito, ¿sí? Vimos anteriormente, ¿sí? Necrosis, ¿sí? Con la inmuria celular, a ver, pero se quedó claro, pero alguna duda para el tema. ¿Nada? ¿Seguro? Bueno. Recuerden que cuando empezamos, nos pusimos a hablar acerca del proceso de injuria celular, ¿sí? Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es que cualquier modificación endógena o exógena, ¿sí? Sobre la célula va a provocar, ¿sí? Un efecto. Este efecto puede provocar una lesión, ¿sí? Que en determinado tiempo puede ser una lesión reversible y convertirse a una lesión irreversible, ¿sí? Hay varios ejemplos en el libro, al principio, ¿sí? Y hay varios conceptos y términos que son un poco nuevos, que van a costar incorporarse, pero bueno, que hay que ir aprendiéndoselos, ¿sí? Nombres propios. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo que un paciente durante un año menos, 8 meses, viene con un reflujo gastroesofágico de larga data, ¿sí? Ácido, ¿sí? Reflujo gastroesofágico de 8 meses, como poner así, ¿sí? Le hacemos una biopsia a ese paciente, una endoscopía, se le toma una biopsia, ¿sí? La biopsia va a mostrar seguramente ciertos cambios. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, ¿sí? El ácido o el pH ácido del estómago, ¿sí? No tiene un nivel de acidez mucho más alto para lo que el esófago está preparado, ¿sí? Desde el punto de vista histológico y histopatológico. Con lo cual, esperamos o esperaríamos que haya cambios en la mucosa esofágica. Imagínense que yo saco una biopsia del tercio esofágico, ¿sí? Casi altura del cáliz, ¿sí? Si yo saco una biopsia ahí, probablemente vea ciertos cambios. ¿Por qué? Porque hay un estímulo exógeno, ¿sí? Que es el ácido, que lacera constantemente, ¿sí? El epitelio y que probablemente va a generar ciertos cambios. Entonces, ¿qué es lo que vería en esa biopsia? Bueno, en esa biopsia vería que hay una parte de ese epitelio que es estratificado a nivel del esófago, ¿sí? Que empiezan a verse glándulas, ¿sí? Esas glándulas no son típicas del esófago, ¿sí? Como estamos muy cerca del cárdias, ¿sí? Vamos a empezar a ver glándulas foveolares, vamos a empezar a ver glándulas, ¿sí? En un epitelio, ¿sí? Esofágico, o sea que ahí hay algo que no estaría del todo bien. Esto que parece, que uno lo dice muy fácil, es un mecanismo complejo para identificar en una biopsia, pero el diagnóstico específico que yo le pondría a una biopsia con esas características es justamente una metaplasia, ¿sí? Porque es un cambio de un tipo celular por otro tipo celular, ¿sí? Que de alguna manera se adecue a la situación, ¿sí? Que se está generando en ese microambiente, ¿sí? ¿Qué sería una célula más parecida al estómago que al esófago? Una célula foveal, una célula parecida, o sea, igual con las mismas características, ¿sí? Que las que hay en el estómago, ¿sí? Con capacidad de secretar mucus, que es justamente la capa que de alguna manera le da protección al estómago contra ese ácido. ¿Qué sucede? Bueno, este paciente uno lo puede tratar y obviamente si le hacemos una biopsia, le damos IVP y le hacemos una biopsia 6 meses después, probablemente ese paciente tenga, ¿sí? Una regeneración celular epitelial, ¿sí? Y no veamos cambios de lesiones típicas y características o cambios preneoplásicos. Si eso no se produce y el estímulo exógeno sigue generando el daño, el cambio va a ser que esas células metaplásicas, ¿sí? De alguna manera cambien su estructura a nivel del ADN, ¿sí? Y generen células que tienen un crecimiento anómalo. Entonces, esa metaplasia en algún momento se convierte en una displasia. Que en el libro tiene un ejemplito que dice Jefao de Barrett, que es lo mismo que les estoy contando ahora, displasia a nivel esofágico. Que eso, obviamente, es la antesala de un cáncer, ¿sí? Porque son pacientes que, si esa displasia, recuerden que puede ser de bajo grado, de alto grado, ¿sí? Y que, obviamente, va a evolucionar a un cáncer si no se trata. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son cambios importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes van a evaluar y van a ver en estos primeros capítulos, en esta primera parte de la cruzada, va a estar dirigido, ¿sí? A todo el daño que se produzca dentro de la célula. Por fuera, por dentro o dentro de los procesos mismos endógenos y metabólicos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. ¿Por qué hago tanto hincapié eso? Hago hincapié eso porque es un dato fundamental para poder entender la patología. Si a ustedes no les queda claro estas primeras hojas del capítulo, ¿sí? Va a ser difícil después enganchar con los temas subsiguientes, ¿sí? Después vimos, ¿sí? Que había una lesión muy característica que se producía también a nivel
de las células, ¿sí? Estructurales epiteliales, ¿sí? O endoteliales, se podría decir, dentro de la luz de un vaso sanguíneo, que es el proceso de aterosclerosis, ¿sí? Que consecuentemente iba a generar una reacción, ¿sí? De isquemia o de necrosis a distancia, que también es una forma de injuria celular de tipo irreversible, ¿sí? O sea que todos esos mecanismos se van a dar en la mayoría de las patologías y enfermedades. Algunos, ¿sí? Van a resonar más estas palabras, necrosis, isquemia y demás, y en otros los vamos a nombrar de otra forma, pero no dejan de ser injurias celulares, ¿sí? Un grupo de patologías, ¿sí? Así como existen noxas que puedan llegar a provocar daño dentro de la célula, también existen, ¿sí? Formas de metabolismo proteico, en estos casos, que generan que haya un depósito dentro de las células que no debería estar presente. Si hay un depósito dentro de esas células que no debería estar presente, la consecuencia de todo eso, ¿sí? Es que se depositen y que dejen de funcionar. Eso está explicado así muy chiquito, ¿sí? O sea, la célula deja de funcionar, ¿sí? A consecuencia de un depósito atípico, anómalo, ¿sí? Hay un montón de enfermedades por depósito. Estas son dos de las que vamos a ver ahora. Hay millones de enfermedades por depósito. Una de las enfermedades que se generan por depósito es la amiloidosis, ¿sí? Y uno diría, esta debe ser la típica enfermedad que se ve una en un millón. No, realmente informa que es una patología no tan infrecuente, ¿sí? Se ve en el diagnóstico. ¿Pero de qué requiere? Porque uno habla acá de la amiloidosis medio suelto, así como al azar, y la realidad es que todo lo que nosotros vamos a ver acá requiere de un combo de cosas, ¿sí? Para que yo, como patólogo en una institución, pueda diagnosticar una amiloidosis, tengo que tener un conjunto de cosas. Así diagnostique un linfoma, una amiloidosis, un cáncer de colon, ¿sí? O lo que sea. Para todo eso necesito un contexto. ¿Cuál sería ese contexto? Renovaciones. ¿Cómo? Renovaciones. Convenciones. ¿Qué me llegaría a mí? Es decir, a mí me tiene nerviosa así, fíjate y decime qué es. O no, o qué tendría que tener en cuenta para evaluar un caso de una sospecha de amiloidosis. Claro. Es decir, cuando uno evalúa, ¿sí? Un caso, ya sea el patólogo, el cirujano, el clínico, el imagenólogo, quien sea, requiere de un contexto, ¿sí? En el caso nuestro, cuando a mí me llega un caso de una sospecha de amiloidosis, ¿sí? Por más que sea un fragmento de tejido, yo necesito conocer la edad del paciente, la evolución de la lesión, qué tipo de síntomas tiene ese paciente, qué antecedentes tiene, oncológicos o no oncológicos, imágenes. Y de acuerdo a todo eso, yo voy a hacer una deducción mental de probables, ¿sí? Diagnósticos diferenciales. Así es como se trabaja en cualquier especialidad, ¿sí? No, quizás con algunos cambios, sí, con respecto a la patología, pero en la mayoría se da una serie de cosas que uno automáticamente las tiene que ir pensando. Y va a ir descartando, ¿sí? Va a ir descartando, obviamente, de acuerdo a pruebas específicas que se realizan o estudios que se van realizando, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver lo que hacemos en la anatomía patológica para hacer un diagnóstico de esta enfermedad o de cualquier otra, pero obviamente vamos a también evaluar cómo se ve la imagen, cómo se ve un laboratorio y demás, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensen y estudien, se sienten a estudiar el capítulo de un libro y vean que el término que empieza con esa enfermedad y que se ofrece la definición de la enfermedad y lo demás, lo más común que ocurra es que cualquier libro diga que la enfermedad, cómo se define la enfermedad, ¿sí? Qué fisiopatología tiene la enfermedad, qué etiología tiene la enfermedad y qué síntomas tiene, ¿sí? Cómo hacemos el diagnóstico y cómo es el tratamiento. Se supone que así debería ser normal, más o menos el que debería ser para cualquier enfermedad. Si no cumplimos con eso, sea cual sea la enfermedad que ustedes estén diagnosticando, en el ambiente en el que estén, si no está completo eso, se incurre en mala praxis, ¿sí? Porque no podemos dar un diagnóstico en la nada misma, ¿sí? O sin ningún tipo de datos. Eso es fundamental. Bueno, como les decía, es una patología que se ve, ¿sí? No es de lo más frecuente, pero es una patología que se puede identificar y que se produce, como bien decíamos, por depósito de una sustancia, ¿sí? Anómala, de derivación proteica, que se llama amiloide, ¿sí? Ese amiloide, per se, no genera el daño, ¿sí? El daño se produce cuando se genera acumulación en el medio intracelular y en el medio extracelular, ¿sí? Y a consecuencia de ese daño y de esa acumulación, una célula, dos células, tres células, cuatro células, todas las que estén afectadas empiezan a funcionar mal.
Y eso va a hacer que el órgano que está afectado sea insuficiente, ya sea el hígado, ya sea el riñón, ya sea el corazón, ya sea el cerebro o cualquiera. ¿Se entiende? Las enfermedades por depósito generan síntomas por la acumulación, ¿sí?, y la destrucción de elementos celulares que hace que no cumplen con esa función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un montón de etiologías presentes, ¿sí? Muchas de las etiologías que vamos a nombrar, ¿sí?, son patologías de tipo autoinmune, ¿sí?, que son todo un grupo de enfermedades que se estudian bastante aparte, ¿sí?, porque tienen un componente que seguramente ustedes lo habrán escuchado en bioquímica, de la formación de inmunocomplejos, ¿sí?, de un montón de células que van a activar esos inmunocomplejos y generan enfermedades que básicamente hoy en día se están tratando con inmunomoduladores y corticoides, ¿sí?, con lo cual la amiloidosis puede estar presente en alguna dos o tres que les voy a mencionar, ¿sí? Bien, entonces, el amiloide es una sustancia proteica anómala, ¿sí? Si recuerdan algo de lo que era la biología, ¿sí?, nosotros sabemos que existe un plegamiento proteico. Ese plegamiento proteico, fisiológicamente, se plegan las proteínas, ¿sí?, y esa proteína está apta, ¿sí?, para cumplir cierto componente metabólico. Cuando eso no ocurre, porque el plegamiento es anómalo, ¿sí?, se forma, ¿sí?, una sustancia que se llama amiloide que tiende, ¿sí?, a depositarse en el medio extracelular, ¿sí?, obviamente también en el medio intracelular, y va a provocar daño estructural, ¿sí? ¿Por qué? Esto es un dato a color que no nos interesa demasiado, pero como para que lo sepan, el amiloide, que es esta sustancia anómala, está formada por microfibrillas, ¿sí?, proteicas que tienen un diámetro que no es el correcto, ¿sí?, son más grandes de lo que deberían ser, ¿sí?, 10 a 15 nanómetros de longitud y 4 a 15 nanómetros de espesor, no importa ese dato, sí, que sepan que es más grande de lo que debería ser, por ende el plegamiento es errático, ¿sí? Bien. En el libro les va a aparecer también que existen varios tipos de proteínas anómalas o atípicas, denominadas proteínas fibrilares, y cada tipo de proteína, cada grupo, ¿sí?, se las llama de esta manera como para que lo entiendan. Proteína fibrilar AL, proteína fibrilar AA, proteína fibrilar beta-amiloide, proteína fibrilar piretrina, proteína fibrilar beta-2 microglobulina. ¿Qué es esto básicamente? Es la proteína afectada, ¿sí?, por la cual se van a producir ciertas enfermedades. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O fue medio trabalengua? Bueno. Pero para nosotros esto es generado por el mal plegamiento de la proteína. Sí. No genera todas las enfermedades, genera algunas de las enfermedades que tenemos acá y se depositan algunas. Ahora cuando lo voy a terminar de explicar lo van a entender. Cuando las proteínas fibrilares mal plegadas, ¿sí?, y alteradas son las proteínas AL, ¿sí?, el amiloide tiende a afectar, ¿sí?, a pacientes que tienen generalmente patologías o enfermedades de la sangre, ¿sí? Estas enfermedades que les voy a nombrar no hace falta que las conozcan, ¿sí?, porque las vamos a ver más adelante. Simplemente se las nombro, ¿sí? Mieloma múltiple, enfermedad de Waldenström y alguna gamapatía, ¿sí? Son enfermedades de la sangre, ¿sí?, en donde es más frecuente que encontremos estas proteínas afectadas. Cuando la proteína fibril afectada es la a este tipo de proteína afectada, ¿sí?, este tipo de proteína afectada entra dentro de la clasificación de amiloidosis secundaria. ¿Por qué? Porque se produce en pacientes que ya tienen una patología de base de inmunosupresión. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoidea. Tampoco hace falta que sepan la definición de estas dos enfermedades, simplemente sepan que ambas, ¿sí?, tienen la característica de ser enfermedades autoinmunes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marco, ¿no? Sí, vale, toma. ¿Qué consultan, chicos? ¿Hoy con la tocan? En el 7. 543. 1,43. Buenos días, ¿no? 44. 44. Por eso, ¿la 43 a la 48? Sí. Albuquerque de Carvalho, Colón Rosar, Moura Lima de Guardales, Reynoso Agustín, Arronda Matías, Yo, Azucao Dutra, Chevrolet Lefort, Longe Amy, Ribeiro Díaz Thiago, yo,
Proveiro Matías.